Ya es nuestra última sesión del semestre. Se pasó rápido, pero creo que ha sido un recorrido interesante, eh, pues no solamente por el cuaderno en sí, sino como por tantas actividades, tantas proyecciones que tenemos también para el próximo semestre. Quedamos como engranados para lo que viene y para lo que se está abriendo, ¿no? Entonces vamos a tener dos momentos así grandes, el tema del protocolo que lo tiene hoy Fray Alejandro. La sesión de hoy, el protocolo sería Sor Milena, pero no la veo. Entonces, bueno, esperemos un Pues poquito. mira, te interrumpo un momentín porque Sor Milena Sí, escribió dale. al semillero, Rosy le contestó porque ella escribía que no podía estar, pero como va a recibir la grabación, pues ya viendo la Ah, grabación ella bueno. podrá hacer el protocolo. Ah, bueno, perfecto. Listo. Entonces, listo con ese tema. Y la relatoría a cargo de Natacha. Y le he pedido a Rosanita, como tenemos dudas un poquito también respecto al segundo encuentro y a otras actividades, porque, claro, Rosanita viene de un viaje largo, de un viaje de mucha gestión allá en España, a propósito de todo lo de la cátedra y todas las proyecciones. Entonces, pues te daríamos también ese espacio de preguntas de nosotros mismos respecto a la participación y a la dinámica del encuentro. ¿Les parece? Si comenzamos entonces. Perfecto. Bueno, entonces, Fray Alejandro, tienes la palabra. Es un mini protocolo porque pasaron tantas cosas en ese que yo le decía a Fray Alejandro que le iba a decir a Rosy que por favor no subiera eso a YouTube porque yo creo que se confunden nuestros seguidores. Pero bueno, tienes la palabra. ¿Qué dirá nuestra fanaticada? Muy bien, pues les voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todos. Y ustedes me avisan si están viendo, por favor. Sí se ve. Correcto, ya Voy a vemos. ampliar un poquito. Claro que sí. ¿Ahí ven bien? Sí se ve bien. Muy bien. Entonces voy a comenzar. Protocolo sesión número 6, fecha 9 de mayo de 2023. Protocolante Andrea Gómez. Algo está sucediendo conmigo y no sé si es simplemente un estado de ánimo o algo más sustancial. Es como si hubiera vuelto de un tirón a mis fundamentos. Aquí se me olvidó la entrada, que es del 25 de noviembre de 1941. Perdón, Fray Alejandro, una cosita. ¿Protocolante Andrea Gómez o relator o cómo es el cuento? ¿O tú eres el protocolante? No, el protocolante es de la sesión anterior. O Ah, sea, la ya. protocolante de ese día fue Andrea Gómez, ya, o sea, la que dio el protocolo. Y se pondría la relatora, pero ese día pues no hubo No, relatoría, fue el entonces, accidente que pasó. Sí, ya. exactamente, ya. Bueno, protocolante pues soy yo, pero es que así lo vi en las otras que ponían el protocolante de la vez, pues del que dio el protocolo ese día. Vale. Siendo las 6 de la tarde, se da inicio a nuestro encuentro investigativo sobre Etí Gilesum en el semillero, el cual fue abierto con un tema específico, la inauguración de la cátedra Etí Gilesum en la Universidad de la Mística en Ávila, España, el pasado 27 de abril del año en curso. De forma muy especial, la profesora Ángela Sierra y Rosana Navarro pudieron participar en dicha inauguración y este día del semillero pudimos conocer más a fondo todo lo que rodeó este acontecimiento académico. En un primer momento, la profesora Ángela nos contó su experiencia en el CITES, Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, que denominó como emocionante y de alianzas importantes que nos permiten crecer cada vez más,
respecto de la novedad de Eti hoy y la influencia académica que está teniendo la espiritualidad en todos los aspectos de la vida. Del mismo modo, Fray Leomer Vázquez, haciendo eco de este acontecimiento, como buen hijo de Teresa y de Juan de la Cruz, expresó como un gran logro el hecho de ubicar las búsquedas de Eti en este contexto del CITES, ya que esta hace algunos años viene, aquí es ¿no? El CITES, ya que hace algunos años viene entablando un diálogo con diferentes formas de mística que le han permitido una apertura significativa de este espacio espiritual académico. Esta intervención nos ayudó a situarnos en un contexto también histórico, pues nos ayudó a comprender cómo inician los estudios en Ávila, inicialmente con el texto sanjuanista y después el surgimiento de la universidad. Esta conversación dio pie para que en un segundo momento se expresara también cómo la espiritualidad ha ido saliendo paulatinamente de una percepción netamente piadosa y ha ido cobrando de nuevo un valor en medio de la academia, ya que, aunque nos parezca extraño, hubo un momento en el cual se desligó de la teología, dejando de ser un objeto de estudio de interés para convertirse en espiritualismos, devocionismos o psicologismos. De aquí que vemos nuestro tiempo como un espacio privilegiado que ha permitido ir abriendo espacios cada vez mayor acogida, donde podemos estudiar y vivenciar la experiencia espiritual como algo inherente al ser humano, y poder ver estas expresiones académicas en tónica de seguir expandiendo y permitiendo espacios en donde podamos percatarnos cada vez más de la importancia y la necesidad de la mística en medio de nuestra cotidianidad. Alrededor de media hora estuvimos conversando sobre esta emocionante y enriquecedora experiencia para las búsquedas de aquellos que también quieren acercarse a la mística desde diferentes visiones, experiencias y percepciones. Un espacio que como semillero nos enorgullece y nos invita a seguir profundizando la experiencia vital de Eti y a dejarnos tocar y permear por esta ciencia del amor. Antes de leer el protocolo de este día, se dio una interesante discusión que nace alrededor de una confusión que surgió porque había diversas formas de entender lo que es un protocolo y una relatoría. Algunos defendían que la relatoría era la síntesis que recoge la sesión anterior y el protocolo la reflexión del cuaderno que se está profundizando. Al final hemos llegado al consenso, gracias a la revisión de las sesiones anteriores, que el protocolo es la síntesis de la sesión anterior y la relatoría es la reflexión correspondiente al diario. Quiero detenerme un poco en este momento que me ha parecido muy gracioso, ya que nos encontramos con personas de diferentes carreras, disciplinas, grados académicos entre pregrado y posgrado, y que en algún momento hemos reflexionado alrededor de nociones más complejas y estructuradas, pero nos hemos confundido con protocolo y relatoría. Volvemos a demostrarnos de nuevo que no nos las sabemos todas, que tenemos la posibilidad de equivocarnos y esto nos hace mantenernos humildes, ya que nos lleva a reconocer el propio límite que hace parte de mi verdad. Esto también nos recuerda la importancia del otro y el hecho de que somos seres en continuo crecimiento. En el fondo, en términos más profundos, en medio de un mundo de perfeccionismos enfermizos, dejar equivocarnos y aceptarlo como parte de nuestra verdad es una de las cosas que nos hacen ser diferentes. Cito a Eti: quiero estudiar e intentar explicarlo todo. Pienso que lo tengo que hacer. Es verdad que me dejaré confundir por todo lo que me llegue y que aparentemente me apartará de mi camino. Me dejaré confundir una y otra vez para así conseguir quizás una seguridad cada vez más grande. Así pues, en un tercer momento se procede a leer el protocolo de la sesión anterior, el cual desciframos que estaba bajo la responsabilidad de Andrea Gómez. Los ecos positivos dieron pie a que muy rápidamente, ya que no hubo relatoría, se procediera a explicarse cosas más prácticas del semillero y se hablará todo lo relacionado al segundo encuentro iberoamericano que se llevará a cabo el fin de semana del 25 al 27 de agosto en Subachoque, Cundinamarca. Siendo las 7:30 p.m. se levanta la sesión. Gracias, Fray Alejandro, por sacarle fruto a esta sesión. Yo creo que pues es
muy valioso como esos puntos, a pesar de, claro, que se nos fue unos minutos en el tema de la confusión. De todas maneras, por ejemplo, salió un tema muy interesante al cual le pediremos ayuda en su momento a Rosanita, porque sé que lo ha estudiado y que fue también parte de un énfasis, todo este tema de la historia de la espiritualidad y la teología. Para nosotros aquí en este semillero, damos como por hecho o nos parece obvio que la teología reflexione en un ámbito de espiritualidad, pero eso a nivel histórico no es así. O sea, Leomer lo alcanzó a mencionar, eh, pero la decisión en ese momento fue, le vamos a dar un espacio para estudiar, para conocer, para aprender esa dicotomía que a nivel académico se dio y que nosotros en algún momento también vivimos, ¿no? Entonces, como que un teólogo espiritual, muy espiritualizado es sospechoso, como que la rigurosidad académica no acaba de entrar cuando se estudia la espiritualidad, lo cual es totalmente contrario a la naturaleza de la teología. Entonces, el semestre entrante le daremos un espacio a Rosanita, bueno, el que se ofrezca también, ¿no? Pero teniendo aquí la experticia que sabemos que tienes, entonces pues te pediremos ese favor porque incluso nosotros escribimos un artículo sobre el tema, Así pero no es. sé qué tanta actualidad tenga, o sea, realmente ya esos Pues hay son... cosas que siguen siendo actuales porque simplemente hacen rastreos históricos y ahí hay cosas interesantes y creo que tú también hacías como una aproximación desde unas categorías interesantes y ese artículo ha sido bastante consultado para investigaciones, además, quiero decirte porque aparece ahí dentro de lo que más se ha consultado. ¿Por qué? Porque hay muy poco en el ámbito de América Latina y en el ámbito de las publicaciones sobre el tema de la teología espiritual y la espiritualidad. Es algo que necesita espacio y no se lo hemos dado, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que ahí tú también puedes aportar alguna cosita, con toda seguridad estoy segura que así sería. Y creería yo que sería bueno ponerlo como en septiembre o en octubre, que ya hayamos salido del evento, tengamos más el tiempo, que podamos estar más tranquilos todos. Entonces podría ser por ahí. Sí, sí, de acuerdo, porque además eh, la figura, y eso lo dijo Mónica, no, Margarita Saldaña, que ya les contarás quién es, eh, una universidad como la Mística ha cogido mucha fuerza en los últimos tiempos, ¿sí? Por esta necesidad de la humanidad de cuidar, de acompañar, de recuperar lo esencial. Entonces, como que si hay una búsqueda legítima de muchas maneras, y ella reconoce que la Universidad de la Mística en Ávila, pues, ha cogido fuerza también por eso, ¿no? Y es una universidad que sabemos que tiene mucho rigor académico y creo que eso le da un matiz importante a la espiritualidad, ¿no? Porque hay toda una historia respecto a los devocionales, claro, se podría quedar como un estudio a propósito de la oración, de lo que significa el desierto o algo así, pero aún así todo tiene que ver con todo y creo que ahí la historia nos va a ayudar mucho. Entonces, para temas de programación lo haremos viable por ahí en septiembre y para que lo disfrutemos también, ¿no? Y podamos leer fuentes interesantes. Exacto, porque hay muchísimo, es que eso da como para todo un recorrido y o sea, se puede hacer una No, y da selección. para un semestre. De hecho, tú Totalmente, es que dictaste un énfasis. fue un Sí. año porque tenía fase 1 y fase 2, ¿no? Y Ok. eran, en algún caso eran 3 horas semanales, entonces era denso. De material hay muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es supremamente Ujú. interesante porque pues yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a la historia por ahí, ¿no? Y pues cuando me proponen el curso, pues hay que leer muchísimo, pero también uno se encariña con los autores, los escritos, las historias, las versiones, las aproximaciones de uno y otro, un poquito como metiéndose, un poquito, si se quiere, y perdónenme la comparación, como debajo de las naguas de la historia, para mirar cómo es que todo eso emergió
y se convirtió luego en una forma de expresar, de vivir la espiritualidad en los monasterios, en el ámbito clerical distinto a los monasterios, en el ámbito seglar de los laicos, de la burguesía, de la clase X, o en el ámbito del pueblo, ¿no? Y cómo eso está tan ligado con el arte, por ejemplo, ¿no? Me parece que, a mí eso me pareció fascinante y luego ya descubrir todo el tema de las iglesias y por qué en la Europa de los siglos XIV, del siglo XIII, medieval, aparecían tantas y tantas imágenes dentro que uno va y visita y están un montón de imágenes, muchas en relieve, todas las explicaciones que hay detrás de eso, no, eso es fascinante. Ahí los dejo un poquito provocados. Sí, además, claro, es que esto tiene muchas aristas y justo en este momento me estoy acordando de un curso, este era virtual, con María José Arana de España a propósito de las mujeres místicas. Y fue muy interesante, o sea, es que, claro, ahí se pueden hacer muchos puentes. Y yo siempre me quedé en algún momento como con la nostalgia de estudiar a las madres del desierto, porque del padres del desierto hay muchas cosas, pero de madres del desierto, pues yo creo que no, o debe haber, pero pues hay que investigar, ¿no? Entonces, esto como para entusiasmarnos también como con otras betas eh, que sin duda tendrán puntos de conexión con Eti. Sí, 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 todo el tema de Bueno, las mujeres medievales y todo esto. sí, 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 o sea, es que esto fue bastante amplio, eran como 12 mujeres, pero pues, tendría que recuperar como el material también. Y luego aquellas Bueno, mujeres que regresando, decidieron, perdóname, Angelita, aquellas mujeres que sí, decidieron rebelarse en pleno siglo XI, XII, y decir, no queremos vida religiosa porque no les gustaba la vida conventual, es así estrictamente del momento, y decidieron vivir con todos los votos de religiosos, pero al margen de Roma, del Vaticano en su momento, ¿no? Hicieron una vida diferente, ¿no? Y eso sucedió en el norte de Europa, en Bélgica, en Holanda, en un poquito de Alemania, que luego que son las que se llamaron beguinas, pero que también había las beguinas. varones también y se llamaban begardos, ¿no? Y varias de ellas fueron llevadas a la hoguera. Y hay escritos maravillosos, maravillosos de sus textos tan profundos y que yo creo que Natasha se deleitaría leyendo ese material de estas mujeres y esa profundidad mística que alcanzó su obra, ¿no? Realmente fascinante. De hecho, ahí tengo en remojo un libro sobre las beguinas y la hermana Milena, que no está hoy, está muy interesada en la investigación de estas mujeres. Bueno, no, pues imagínate todo esto que se abre, ¿no? Volviendo a tu protocolo, Alejandro, no, dos detalles antes de que se me pase. Quitarle una S al nombre de Rosano, que pusiste dos S, ya, así como de forma. Y creo que él hablará del final, creo que ese no va con tilde, pero tendría que volver a leer la frase, ¿no? Pero pues son cuestiones como de forma. Y le pediría, pues, a las personas que estuvieron en esa sesión, que yo creo que en este momento no somos tantas, hacerle eco a Fray Alejandro, que yo creo que hizo un trabajo magnífico en el sentido de recuperar el espíritu de la sesión y de colocar lo fundamental. También ayuda mucho la mirada histórica de Leomer, porque Leomer, claro, nos ubicó en ¿cómo se llama? Como la historia prevé a la Universidad de la Mística, ¿no? Antes de que fuera la construcción que es ahora. Y como el interés que tuvieron para abrir el tema de estudio que comenzó con los carmelitas, pero que después se abrió hasta donde entiendo, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera intervenir. Y si no, pues te agradecemos, Alejandro, y damos paso a Natacha para su relatorio.
Bueno, les pregunto si están viendo mi pantalla y si la están viendo en la relatoría. Sí, señora. Sí, se ve bien, muy bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Lo primero es que les quiero pedir disculpas porque esta relatoría está muy larga, pero muy larga es muy larga. Entonces espero que me tengan paciencia y si hay un momento en que quieren decir no, dejemos hasta ahí, pues lo recibo muy bien. Entonces, Relatoría Semillero de Investigación Eti Gileson, cuaderno 3, 21 de octubre de 1941, 6 de diciembre de 1941, por Natacha Ramírez. Y la única responsabilidad que podrás asumir en la vida es la tuya, pero debes hacerlo plenamente. Eti Gileson. En el semillero Eti Gileson optamos por la incertidumbre como una categoría general para trabajar su vida y proceso espiritual. En el año de 1941, entre el 21 de octubre y el 6 de diciembre, cuando Eti escribe lo que se ha llamado el cuaderno 3, el contexto político y social que vive es bastante complejo, puesto que la ciudad de Ámsterdam, en la cual se encontraba Eti, estaba ocupada por el nazismo desde el 29 de mayo de 1940. En el momento en que escribe esta parte de su diario, se prohibió a los judíos estar en círculos que no lo fuesen y viceversa. En este lapso de tiempo, Eti tenía 27 años y estaba cerca de cumplir los 28. En este ámbito, Eti sufría la incertidumbre de lo que podría pasar con su pueblo, sus familiares, amigos y con ella misma. Así lo expresa. Esta noche se han dictado nuevas ordenanzas contra los judíos. Me he concedido una hora de depresión e inquietud por la noticia. Llevo ya 2 días limitándome a trabajar sin dejarme arrastrar por mis estados de ánimo. Conociendo el entorno que vivía Eti en ese momento de su vida, he enmarcado el cuaderno 3 a partir de los siguientes aspectos que refleja en su escritura. Primero, Eti deprimida en busca de la armonía interior y valoración de la vida. Segundo, Eti en la conflictiva relación con su familia. Tercero, Eti como mujer siente que es necesario vivir en libertad y desprendimiento con relación a los otros. Cuarto, Eti que busca en la literatura una forma de conocerse y expresarse. Estas 4 caras de una misma persona muestran el proceso de autopercepción e interiorización de Eti para hacerse responsable de su propia vida frente a los acontecimientos trascendentales que sabía se avecinaban. Primero, Eti deprimida en busca de la armonía interior y valoración de la vida. Si bien al inicio del cuaderno 3, como se citó anteriormente, habla de la prohibición nazi y de que se concedió solo unas horas de depresión, a medida que avanza en su diario, es evidente que en estos meses tuvo que luchar con su estado de ánimo y depresión. El 28 de octubre en la mañana utiliza el siguiente simbolismo para definir cómo se sentía. Y permanecer así, acurrucada como un pajarillo enfermo, sabiendo que volveré a estar bien y no echándolo todo a perder, rebelándome contra mi propia falta de fuerzas. Su lucha permanente a lo largo de este cuaderno es no sucumbir a la depresión. En sus palabras, no dejarme dominar por lo que me está sucediendo. Tanto así que desde el inicio del cuaderno se pregunta de forma contundente por el valor de la vida. ¿Cuánto vale una vida? Pero más tajante su respuesta. A decir verdad, no vale nada. En el momento en que se asume como una verdad filosófica que una sola vida no vale nada, cuando están muriendo a miles a cada momento. El día anterior ya había escrito que buscar el misterio de la vida, algo que seguramente buscan todas las personas a su manera, y el misterio de la vida no existe. A mi modo de ver, estas palabras muestran su dolor, frustración e impotencia por lo que vive a su alrededor. No obstante, esta no es la única percepción de la vida que desarrolla en el cuaderno. En este contexto oscuro aboga por la responsabilidad de la propia vida frente a un futuro desesperanzador con el fin de encontrar su propia voz venciendo el caos.
Asimismo, recuerda que la vida tiene múltiples matices y no puede simplificarse. Sin embargo, se reta a sí misma a ser sencilla en la forma de vivir su vida, con el fin de llegar a la unidad interior. No conozco momentos más dichosos que cuando siento que la vida es verdaderamente sencilla. Y aunque en un momento afirmó que esa vida pareciera no tener misterio ni valer nada, se considera como apegada a la experiencia de vivir. Estoy tan apegada a esta vida. ¿Qué quieres decir con esta vida? ¿La vida cómoda que llevas ahora o la que sufres? El tiempo dirá si verdaderamente estás apegada a la vida desnuda y simple, sea en la forma que sea. Esta expresión refleja también la conciencia de Eti de que el desarrollo de los acontecimientos siguientes de su vida mostrará la forma real en la que ella la considera. A pesar de esta incertidumbre con respecto a la vida física y del deseo de encontrar armonía interior, Eti busca mantener su sentido y fortaleza interior. Dice: en los momentos en que los sentimientos de frustración me amenazan enormemente, me suelo preguntar, ¿de veras estás convencida cuando dices que quieres tomarte esta vida en serio? Resulta inspirador decir en los buenos momentos, confío en Dios, quiero hacer algo bueno con mi vida, acepto todo el sufrimiento que vendrá, pero ¿lo dices en serio en vista de que después te dejas ir en cada depresión? Pero últimamente ya no me dejo ir. Estoy intentando vivir de una forma más estable para no permitir que la distancia entre estar arriba y abajo sea demasiado grande. Por tanto, el yo autobiográfico considera que es necesario no aferrarse a la vida, sino dejar que siga fluyendo, que ella misma se revele, y puede verse cómo a partir de su esfuerzo interior, tal vez sin dejar la tristeza y mucho menos la incertidumbre, logra mantener la esperanza. Lo principal ahora es no dejarme dominar por lo que me está sucediendo. Lo que quiero decir es, uno debe quedarse totalmente paralizado por una sola cosa, por grave que sea. Uno no debe quedarse totalmente paralizado por una sola cosa, por grave que sea. La gran corriente de la vida siempre debe seguir fluyendo. Y constato en mí misma que en una situación indudablemente complicada como esta, tengo una fuerte determinación de no dejarme arrastrar. Me ocuparé de que todo salga bien y saldrá bien. Sigue trabajando tranquilamente, no malgastes todas tus fuerzas en esto. Segundo, Eti en la conflictiva relación con su familia. En medio de este panorama en el cual va y viene entre la depresión y la esperanza y en su proceso permanente de introspección, en el cuaderno 3, Eti evidencia una parte muy humana y es la relación conflictiva que tiene con los miembros de su familia. El 30 de octubre de 1941 refleja de modo particular su lucha interior familiar. Siente que debe inspirar a los otros, muestra las dificultades en su relación con su madre y su deseo de no parecerse a ella. Habla de lo complicado que es comunicarse con sus hermanos. Además, se trata duramente a sí misma. Es uno de esos días en que podríamos decir está desintegrada interiormente y refleja su propia humanidad. Más adelante, el 21 de noviembre de 1941, escribe el recuerdo en el que detalla cómo una vez vio comer a su madre en un encuentro de amas de casa y sintió repulsión, pues interpretó que la avidez con la que comía su mamá era una manera de querer acapararlo todo y no perderse de nada en la vida. Haciendo su respectiva introspección, afirma: psicológicamente tal vez podría formularse del siguiente modo: oye a la estúpida aficionada. Siento un antagonismo no resuelto hacia mi madre y por eso hago justo las cosas que detesto de ella. Días después no se refiere mucho mejor al nexo con su padre. Tendré que afrontar por fin la relación con mi padre con fuerza y amor. Misha me dijo que mi padre llegaría el sábado por la noche. Mi primera reacción fue pensar: terrible, mi libertad amenazada. ¿Qué engorro? ¿Qué voy a hacer con él?
Querer profundamente a tus padres significa perdonar todas las dificultades que te han causado por su mera existencia, de vinculación, de repulsa, de carga de su complicada vida que se añade a la tuya ya de por sí complicada. En consecuencia, la búsqueda de unidad interior de Eti, la valoración de la vida que se expresaba en la parte anterior, pasó también por sobrellevar una complicada relación con su núcleo familiar que la definía a sí misma. En sus cavilaciones descubre que algunas cosas que odia de sí misma se reverberan en su círculo más próximo, y trabajar este aspecto es una manera de construir la vida sencilla que busca y su unidad interior. Tercero, Eti como mujer siente que es necesario vivir en libertad y desprendimiento con relación a los otros. La categoría que he buscado trabajar en el semillero es mujer en un sentido global. Leyendo el cuaderno 3 destaco algunos aspectos sobre esta materia. En primer lugar, en estos fragmentos no es tan fuerte la manifestación del erotismo de Eti como sí lo es en el cuaderno 1. En segundo lugar, su forma de relacionarse con los otros en esta parte del diario pasa por la libertad y el desprendimiento. En tercer lugar, Eti no se revela solo como una mujer, sino principalmente un ser humano en búsqueda de su unidad interior. Aunque la manifestación erótica de Eti, en la cual se presenta como, abro comillas de Roxana, la mujer rica en impulsos, apetitos y razones, que busca satisfacer sus deseos, que olvidando en ocasiones sus intenciones y anhelos, se entrega a sus deseos inmediatos, fantasías, autocontemplación, narcisismo. En este cuaderno parece que uno de sus momentos íntimos con ese la revitalizó y la sacó de su depresión. Escribe: él me forma y me amasa, qué mal expresado, pero cada vez que mantengo un estrecho contacto con él algo sucede en mí, me vuelvo más profunda y me enriquezco. Él está siempre ahí, es la roca inamovible y mis humores chocan contra él. Qué boba ridícula. No tenía la menor intención de escribir sobre ti. Ayer noche estuviste genial, estabas exuberante, casi como un muchacho, pero de un modo que no me molestó, que quizá no me molestó porque yo reconocí mi contribución a aquella exuberante alegría y entreví el juego amoroso de aquella tarde. Sin embargo, en estos apartes del diario, Hillesum enfatiza mucho más en que lo que necesita es vivir el amor con libertad y desprendimiento, un deseo que tiene un corte bastante místico. De hecho, en los fragmentos iniciales del cuaderno menciona que lo aprendido a nivel social como mujeres es perderse en el otro y ella no quiere eso. En ese mismo sentido y evidenciando cómo se afirma en esta visión de la libertad en las relaciones humanas, se exclama: ese anhelo, ficción o fantasía, o como quieras llamarlo, de poseer a un hombre para toda la vida, debes eliminarlo de una vez por todas. Debes romper en mil pedazos la necesidad de lo absoluto y la creencia de que sin ello nos volvemos más pobres, pues precisamente nos volvemos más ricos, aunque también más complicados, más matizados. Aceptar los altibajos en las relaciones y verlos como algo positivo y no como motivo de tristeza. No querer poseer al otro, lo que no implica renunciar al otro. Deja plena libertad al otro, también interiormente, lo que no implica resignación. Así, de lo anterior se puede colegir que Eti considera que es una ficción poseer a un hombre para toda la vida. Es necesario aceptar los altibajos de las relaciones y verlas como algo positivo y dejar al otro en libertad de poder ser. Por tanto, el proceso de libertad, desprendimiento y desposeimiento del otro evidencian cómo en Eti la unidad interior se va haciendo preeminente. En este mismo sentido de la libertad escribe: cuando queremos moldear a otro a nuestra imagen y semejanza, siempre nos topamos contra un muro y nos quedamos decepcionados, no por el otro, sino por las exigencias que se le imponen. Es estúpido y en realidad antidemocrático, pero humano. El camino hacia la verdadera libertad quizás pase por la psicología. Hay que recordar una y otra vez que debemos conseguir ser libres interiormente de los otros,
pero también debemos dejar libres a los otros, renunciando a cualquier imagen preconcebida que podamos tener de ellos en nuestra imaginación. De esta manera, la depresión de Eti se atenúa dando lugar a la esperanza. Su lucha interior y su conocimiento de sí la van guiando hacia la unidad en libertad. Una noche como la de hoy siento que he crecido un poco más hacia mí, que me he reencontrado. La vida ha vuelto a ser transparente en mi interior. Este sentimiento de plena armonía es lo máximo que se puede alcanzar. Cuarto, Eti que busca en la literatura una forma de conocerse y expresarse. Finalmente, Eti muestra la manera en que a través del texto escrito y de sus lecturas su proceso de introspección y de unidad interna se aclara. Como ya lo hemos subrayado varias veces en este semillero, el hecho de que Eti escriba lo que siente, piensa y vive sin censura constituye una metodología para poner en orden su caos interior. Se lo grita a sí misma: independízate, encuentra tu propia voz, vence el caos. También en el proceso de introspección que hace en el cuaderno 3 deduce por un momento que la lectura la deprime más y la gramática es más saludable. Eti de forma práctica es consciente de que por momentos es necesario pensar menos y actuar más, es decir, tanto volver sobre sí misma no es siempre conveniente. Es necesario distraer la mente, salir de uno mismo y descentrarse. Por otra parte, si al inicio del cuaderno se preguntaba por el valor de la vida y por el misterio de esta, y en la mitad de su escrito señala cómo la lectura aumenta su depresión, llegando ya casi al final de esta parte de su diario, evidencia de qué manera la literatura le permite el conocimiento y el placer que un hombre no le otorga. Esto la lleva incluso a valorar la bondad de la vida. La única satisfacción para mí en esta vida es perderme en una pieza de prosa, en un poema que debo conquistar palabra a palabra. Un hombre no es esencial para mí. Tal vez sea porque siempre he estado rodeada de hombres. A veces siento que estoy saturada de amor, en el buen sentido. En verdad que la vida ha sido muy buena conmigo y lo sigue siendo. En diversos momentos de su vida refleja la necesidad de escribir, no solo un diario, sino ficción. De hecho, establece que la relación de la literatura con la vida, en ese ámbito debo encontrar mi camino. Y para mostrar una vez más lo dicho en el punto anterior y su necesidad de vivir en libertad sin que nadie se la coarte, manifiesta que desea escribir una novela titulada La chica que no sabía arrodillarse. A modo de conclusión, quiero terminar con este pequeño texto de Eti que considero resume los puntos aquí tratados, particularmente la fortaleza de Eti para luchar contra su pérdida de sentido, su depresión y valorar la vida en su contexto de incertidumbre y sufrimiento. Ay, 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 cuántos caminos espinosos me quedan aún por recorrer, y tengo que recorrerlos todos. Y yo soy mi única referencia y debo descubrirlo todo yo sola, y tendré que encontrar mis propias formulaciones y verdades. A veces maldigo tener fuerzas creadoras en mí que me impulsan a hacer qué sé yo, pero algunas veces me siento colmada por una enorme gratitud que casi roza el éxtasis. Y en esos momentos de gratitud por estar tan llena de vida y también por tener la posibilidad de comprender las cosas, aunque sea a mi manera, hacen que la vida valga la pena cada vez y son los pilares de mi vida. Muchas gracias y gracias por escuchar esta relatoría tan extensa. Bueno, Natacha, gracias a ti. Realmente, tal vez tu voz o la cadencia de tu voz hace que no se notaran que fueran 7 páginas. Entonces estuvo muy bien. Y la misma redacción y todo, ¿no? Bueno, entonces está abierta la posibilidad para que le hagamos eco al escrito de Natacha. Creo que es una excelente síntesis de esa parte del cuaderno. Aquí excelente Natacha, dice Anderson, y gracias Natacha, dice Alejandro.
Puede, claro, el texto es amplio y tiene como varios ítems, entonces pueden hablar de cualquier ítem, ¿no? O sea, no tiene que ser de todo, sino de algo que en particular les haya llamado la atención. Anderson, ¿cómo estás? No sé si me escuchan bien. ¿Sí? Ya. Vale. Vale, buenas noches. Primero agradecerle a Natacha por su trabajo. Llegué justo al apartamento a pasarme del celular al computador para escucharte, Natacha, y tomar apuntes. Y creo que valió la pena conectarme hoy y haberle sacado tiempo durante esta mañana para pasar rápido por el cuaderno 3, porque sin duda es uno de los cuadernos más impactantes del diario y tiene aspectos que muestran como ese giro copernicano que te iba teniendo hacia ella misma, ¿no? Comienza como a, a comprender y a hacerse consciente de que ha estado mucho afuera y que debe entrar, ¿no? Y debe volver sobre sí misma y sobre la vida, ¿no? Mientras tú hablabas, que además tu relatoría me encantó y comparto lo que dice Angelita de que se me pasó el tiempo muy rápido y no me di cuenta que horas pasaron 7 páginas, porque estaba muy enrollado y la presentación misma fue agradable en la división que hiciste de los temas, hacía que uno cerrara un tema, abriera otro y fuera dándole, siguiendo el hilo que tú estabas proponiendo. Me quiero referir a dos cosas en específico que mencionaste que me parecieron muy interesantes. La primera relacionada con la pregunta por la vida. Sin duda creo que es una de los libros de los cuadernos en los que más alude a la vida, precisamente porque se está enfrentando de cara a las preguntas que le está haciendo Despierre, ¿no? Es un libro también con varias menciones a lo que ha comenzado a acontecer en ella cuando se ha visto con Despierre y también a las preguntas que surgen por los sentimientos que está teniendo en su vida afectiva. Y me gusta lo que dice sobre la depresión en términos de la vida, pues porque aunque la pregunta por la vida y la enuncia de múltiples maneras y parece que en muchos momentos ella no sabe qué es la vida, lo que está aconteciendo, como también lo dices al cerrar este apartado, es que está descubriendo el verdadero sentido de la vida, ¿no? Se está dando cuenta que había estado envuelta en muchas cosas que hacen parte de la vida, pero no son la vida en sí misma. Y me encanta que tú lo pongas en términos de valor y vuelvas sobre la pregunta de Eti, pues porque a decir verdad, esto es un problema contemporáneo. Autoras como Judith Butler, Donna Haraway, en estos momentos están volviendo sobre la pregunta de cuánto vale una vida y qué vidas merecen ser lloradas, qué vidas no. Y lo que muestran estas autoras es pues que diariamente perdemos vidas. Animales, naturales, vidas de personas no nacidas y vidas se están perdiendo. Y en últimas, lo que nos hace llorar una vida o preocuparnos por una vida no es que sea una vida, en muchos aspectos, sino lo significativa que puede ser esa vida, pues para nosotros y en múltiples caminos para quienes nos rodean, ¿no? A mí me dicen, ayer bombardearon a 1000 ucranianos y pues yo digo, oh, terrible, listo, hasta ahí llega. Pero me dicen, se murió mi mamá. Pues duro, en crisis, mucho tiempo. Son vidas todas, sí, pero hay una cuestión de mi conexión con esas vidas. Y lo que Eti nos está mostrando es que estaba tan desarraigada de la vida misma que hasta su vida misma no le encontraba sentido en muchos aspectos y estaba perdiendo el valor fundamental, ¿no? Que es el valor de sí misma. Y me parece que esto tú lo desarrollas muy bien de la mano de la depresión, pues porque me gusta mucho algo que dice Adela Cortina constantemente, y es que en los sistemas democráticos contemporáneos hay dos como malestares en la cultura, ¿no? La depresión y la ansiedad. Y dice, la depresión es la ausencia de esperanza
y como la ausencia de ver futuro, ¿no? Cuando uno dice no hay nada hacia adelante, tengo un exceso de pasado y no puedo moverme hacia otro lugar, ahí me deprimo. Pero dice, la ansiedad es el otro extremo, ¿no? Exceso de futuro, quiero hacerlo todo al tiempos futuros y nada hoy, entonces vuelvo a quedar estancado. Y siento que lo que Eti comienza a descubrir, tomando como pretexto la pregunta de la vida, es que no se trata tanto de preguntarse, como tú también lo dices hacia el final cuando hablas de la literatura, sino de dar el siguiente paso y es escribirse, ¿no? Y siento que al formularse preguntas comienza como a desenmarañar un poco de lo que había salido, sobre todo en el segundo cuaderno, cuando pues toca un punto máximo de desconcierto frente a muchas situaciones. Eso por un lado. Por el otro lado, me parecía muy interesante, además porque le encuentro mucho sentido a lo que dice sobre el giro que hay entre preguntarse por lo femenino a preguntarse por lo humano, ¿no? Pues porque en últimas, esto viene de la mano de la pregunta por la vida, ¿no? Cuando nos preguntamos por lo que vale nuestra vida, la pregunta por las cuestiones de género y de la especificidad de un sexo pasan a un segundo plano, ¿no? Y aparece la pregunta fundamental, que es la pregunta por la vida. Y creo que precisamente como tú lo muestras en tu relatoría de múltiples aristas, lo que hace Eti es precisamente esto, ¿no? Y esta conexión, como este nuevo giro hacia adentro de ella, es tan profundo que la descoloca de algo que venía tratando constantemente, y era ¿y por qué la mujer actúa de tal manera? ¿Y por qué la mujer y la mujer y la mujer y la mujer? ¿Y por qué me dicen que debo hacer esto y en últimas no lo hago? Incluso esta mañana hojeando el diario, hay una expresión de Eti que aparece en el cuaderno 3, si no estoy mal, precisamente antes de terminar en 1941, entonces sí debe ser el cuaderno 3, y es que Eti dice que ella es un pez raro. Ella misma se enuncia así: soy como un pez raro, ¿no? Me siento extraña y parezco un pez que no sabe qué hacer en el agua, y vuelve sobre esta metáfora del océano que ha salido constantemente. Y creo que este tránsito que tú has hecho por estos temas en la relatoría nos muestra precisamente esto, ¿no? Que es una ética que se está moviendo en múltiples direcciones, pero que está tratando con estos movimientos descubrir esos rasgos propios que la hacen única y que le devuelven como su sentido de vida, y a la vez la van conectando con la experiencia mística, ¿no? Entonces, maravilloso. Aquí llené como 3 hojas del cuaderno de Eti que yo tengo tomando notas, porque en serio fue un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Y además se notas tu tacto literario, porque haces eco de varios aspectos que uno suele pasar desapercibido a la hora de leer. Muchas gracias. A ti, Anderson, por el eco. Yo creo que Natacha tiene la mano levantada para seguir el diálogo, entonces, pues adelante. No, Anderson, muchas gracias por las apreciaciones. De hecho, a mí me impactó mucho esa pregunta que se hace Eti: ¿cuánto vale una vida? Y lo hace pues básicamente también en referencia a todas las muertes que se estaban dando pues dentro de su contexto en el Holocausto. Y no lo quise anexar para no extenderlo más, pero básicamente como que yo me preguntaba, pues es que realmente esa pregunta sigue siendo muy válida: ¿cuánto vale una vida en la actualidad, donde nos hemos acostumbrado a la muerte? Y en mis notas tenía, por ejemplo, que lo mencionaste en este momento: ¿cuánto vale la vida en Ucrania? ¿Cuánto valen las vidas de los inmigrantes? ¿Cuánto vale la vida de los jóvenes que se enredan en el microtráfico? Pues a propósito de muchas noticias que leí esta semana de muertes de jóvenes. ¿Cuánto vale la vida de los enganchados al fentanilo? Es decir, esa pregunta de cuánto vale una vida que se hacía Eti, pues esa es una pregunta muy actual, y ella dice: en estos días no vale nada. Y yo pensaría que ahí simplemente con esa pregunta
pues tendríamos como espacio para una reflexión bastante amplia. Muchas gracias. Excelente, no. Es que claro, me pasó lo mismo. Yo leía esto y recordaba que la semana pasada me invitaron a una cena y la organizaba un chico de lenguas modernas que precisamente viene de Rusia. Su novia es colombiana, pero él viene de Rusia. Es ucraniano, tenía su vida hecha en Rusia y pues por la guerra le tocó dejar todo, su doctorado a medias y venirse a Colombia a tratar de encontrar trabajo de traductor. No sabe español, no sabe inglés, solo ruso y ucraniano. Y solamente nos preparó la sopa ucraniana típica, el borsch de remolacha, y solo nos miraba y en sus ojos veíamos absolutamente todo y decíamos, nos está agradeciendo a nosotros que nos conoce, somos amigos de su novia, pero lo que transmitía era eso, como lo que hay más allá y uno suele pasar desapercibido. Incluso yo eliminé Twitter porque digo, no quiero ver más noticias de esto. Eh, porque pero lo que están en medio y siento que Eti en últimas eh, muestra esta situación tan general, pero vuelve a su familia. Y a mí me impactó mucho cuando trae a mención esa frase de su papá también hacia el final del año, que dice, desgraciado de mí. Dice, esta frase que repetía tanto mi papá me marcó la vida contundentemente. Pues porque era en teoría un hombre que tenía muchas posibilidades y que con esta expresión mostraba cómo lo tenía todo y nada, ¿no? Y cómo quizás mucho de lo que había dentro de ti también había sido heredado de lo que vivía en su hogar, como lo dice en muchas partes. Entonces volvemos a ese ciclo, ¿no? De irnos a lo más lejano y volver. Y sí, estoy hablando de la humanidad, pero los humanos que tengo a mi alrededor son mis padres y pues estas vidas que en teoría son las más valiosas que uno como hijo tiene, lo que encuentro constantemente es que mi papá me está diciendo que es un desgraciado y que su vida no tiene en muchos aspectos sentido, pero aún así, sí lo tiene, sí lo tiene porque para mí lo tiene y aunque no me gusta que venga, pero pues le saco el espacio y luego más adelante va a decir y me alegré. Entonces uno dice, lo que está mostrando es esta paradoja en la que nosotros mismos nos movemos, ¿no? Que a veces decimos como, ay, no sabemos qué más hacer y al día siguiente queremos hacerlo todo y luego queremos volver. Bueno, muchas gracias. Que creo que se abren también otros puntos de reflexión, escuchándolos a los dos como con tanto interés por el tema de la vida. A mí particularmente me impacta mucho las relaciones familiares de Eti, porque constantemente vuelve sobre ellas. Este cuaderno en particular tiene como un momento de ruptura de lo que le pasa a ella en las relaciones, tanto que al final habla de la liberación que siente frente a Spear, que eso es, o sea, queda uno así como sorprendido porque de acuerdo a la descripción, a las descripciones que ella hace de su relación con Spear, que siempre son muy conflictuadas, muy de dependencia en todo sentido, corporal, emocional, espiritual, pues que ella se libere es porque algo ha pasado en sus relaciones, ¿no? Y lo que yo veo escuchándote y escuchándolos es que ella no solamente se atraviesa a sí misma, sino que atraviesa las relaciones, ¿sí? Y eso hace que al final del camino ella pueda resignificar una relación tan difícil como la de una madre, como la madre que tenía, ¿no? Que se ve que por el carácter, que por todo, bueno, la situación, el contexto, pero por el carácter de esta mujer, ¿no? Y del mismo carácter de Eti. Entonces, ¿cómo vamos resignificando nuestras relaciones para una vida consciente y no de muerte en vida? ¿Sí? Yo creo que eh, todos escuchamos la noticia, aunque no tengamos Twitter, pero nos llega así de frente, de este feminicidio en Unicentro, que representa tantos feminicidios que tal vez no salen porque no acontecen en Unicentro, ¿sí? También ese es otro punto, ¿no? Y claro, es que uno oye la historia de estos personajes y llevaban 9 años de relación. Y yo pienso
muertos en vida, ¿sí? O sea, lo de Unicentro fue el culmen de lo que ya estaban viviendo. Y hay una pregunta que nos hacemos, sobre todo en la clase de sentido de vida y salud, y es, ¿cuánto tiempo real vivimos conscientemente y cuánto tiempo hemos estado muertos? No sé si les pasa, a mí me pasa a veces, por ejemplo, manejando, que voy de una cuadra a otra y no tengo mucha conciencia y me da mucha angustia porque digo, este momento se me perdió, o sea, este momento de la vida ya no vuelve. ¿Cuántas veces estamos frente al otro y el otro nos está contando la historia y yo estoy como elevada? O sea, yo no estoy ahí, yo no estoy viva para el otro. Claro, nos asusta la muerte en Ucrania, nos asusta la muerte en Colombia, que esto es gota a gota, pero ¿cuántas veces de verdad nos presentamos frente al otro un poquito muertos? Y creo que el atravesar la vida del otro permite o le permitió a Eti, o eso es lo que yo siento al escucharte, Natacha, vivir, ¿no? O sea, estar más consciente y resignificar. Ojalá podamos resignificar estas relaciones. Ojalá que Erika hubiera podido resignificar y hubiera podido decir, atravieso esta relación y le apuesto a la vida, no le sigo apostando a la muerte, porque además había otra persona involucrada, otras personas, pero el más involucrado, un hijo que crece. Es que yo he pensado tanto en ese niño, o sea, un niño al que los dos papás le dieron la vida y que su historia termina en la muerte de ambos. En él debe estar aconteciendo algo terrible y es que mis papás se murieron también en mí. Entonces, bueno, yo solamente tengo interrogantes al respecto. Rosanita, gracias a Natacha Anderson por suscitar tantas preguntas. Genial, estaba súper jugosa la reflexión y además supremamente bien condimentada, ¿no? De verdad, yo estoy muy contenta por lo que escuché de Natasha, por la manera como lograste atrapar esas palabras, existencia de Eti, en el camino de ese tercer cuaderno de su diario, en esas distintas facetas que ella vive y que pues hemos mencionado aquí. Y que yo quisiera recoger un poquito, Natasha, porque no podemos negar esos elementos que hacen parte de ese juego, diríamos, en el que Eti se involucra, se mete completamente, por un lado forzosamente y por otro lado porque opta por ello y por otro lado es víctima de ello. Entonces, tenemos el entorno imposible e irrenunciable de la guerra y que necesariamente es un punto de presión permanente para ella. Tenemos el entorno de la vida cotidiana que prevalece en medio de la guerra, propia de la Holanda de ese momento, de sus parajes y de sus paisajes que ella nunca dejó de admirar y de hablar de la creación. Eso para mí es muy diciente también. O sea, cómo esta mujer atrapa con su mirada, con las palabras, con todo su ser, atrapa lo que está a su alrededor. Las relaciones, el otro entorno del que nos hablaba también Ángela ahora, en donde está por un lado la familia y todo ese asunto que venía un poco atípico, complejo de relaciones, que se va transformando, que luego al final se va viendo cómo ella lo va a leer diferente, precisamente por todo lo que en este cuaderno se empieza a visibilizar, que se empieza a gestar dentro de ella, o que más bien ella permite que algo se geste a través de lo que ve, de lo que atrapa, de la naturaleza, del entorno, de sus relaciones, de la literatura, que es lo último que mencionas, y entiendo perfectamente por qué lo mencionas de último, porque le quieres dar todo el realce, Natasha, precisamente, cómo la literatura permite a Eti recoger su vida, los pedacitos de vida que estaba sintiendo ella que eran trocitos, que tenía que recomponer porque estaban rotos, ¿no? Estaban rotos. Entonces, esa lectura a la que ella se aproxima
de Rilke, de Dostoyevsky, de Agustín, de la literatura, de la filosofía, etcétera, Bach, la Biblia, empieza a gestar en ella cosas, porque ella ya está empezando a anotar, como una loquita, todo lo que ve que le resuena, aunque sienta y lo diga allí, que todavía eso no sabe cómo atraparlo y que por eso más bien lo escribe para ver si algún día le puede decir algo eso a su vida, ¿no? Esa última nota, Natasha, que tú colocas allí, dice, yo quiero recoger y me parece fabulosa porque de verdad integra y recoge ese momento en que está la vida de Eti. La última notica que tú leíste recoge absolutamente todo. Y tú dices, es del 21 de noviembre de 1941. Mira lo interesante, Natasha. Para el 25 de noviembre, 4 días después de eso, Eti, fruto de ese proceso que ha recogido, va a decir una mañana que la noche anterior, andando en bicicleta, había tomado la decisión, ya había tomado la decisión de decir, Señor, quiero andar de tu mano, llévame a donde sea, pero no permitas, ¿no? Recuerdan ustedes ese textico del 25 de noviembre de 1941, que es el primer momento como de revolución explícita en el que se va mostrando, pues en el ámbito de mi lectura espiritual, de ese proceso que llamaríamos como de su conversión, ¿no? De ese giro existencial antropológico que ella va haciendo y que empieza a mostrarse allí. Curiosamente, casi unos días antes, pocos, 8 o 10 días antes de que ella haga explícito todo el tema de su embarazo y lo que supone eso, y que también me hace preguntar sobre lo que hablábamos ahorita de la vida, ¿no? Cómo allí también podemos leer eso en la clave de vida que ella está entendiendo y comprendiendo. Miren que ahí van saliendo cositas. Entonces lo que yo quería resaltar un poquito era eso, cómo este cuaderno 3 y la manera como tú lo has presentado va a ser muchísimo más explícita y contundente la afirmación, relato que ella va a hacer en noviembre 25 de su comienzo en firme, de su camino espiritual, como una decisión que ella toma internamente. Aunque todavía falte mucho, aunque los altibajos van a ser permanentes, como sucede en todos los seres humanos. Era un poquito eso lo que quería yo comentarte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues no sé si es posible leer el fragmento que nos menciona Rosana. Es cortico. Dice, Dios, tómame de la mano, me iré contigo sin resistirme mucho. Afrontaré todo lo que me depare esta vida y lo asimilaré lo mejor que pueda, pero dame de vez en cuando un breve momento de paz. Tampoco volveré a creer en mi ingenuidad, que cuando la paz me llegue será eterna. También aceptaré la inquietud y la lucha. Me gusta el calor y la seguridad, pero no me rebelaré cuando me toque estar en el frío, siempre que sea de tu mano. Iré a todas partes de tu mano e intentaré no tener miedo. Allí donde esté, intentaré irradiar algo del amor, del verdadero amor humano que hay en mí. Pero tampoco debo alardear esta palabra amor humano. No sé si lo poseo, no quiero ser nada especial, solo quiero intentar ser la que busca desarrollarse plenamente dentro de ti. A veces pienso que deseo el aislamiento de un convento, pero tendré que buscarlo entre los hombres y en este mundo. No hay mucho más que decir. Casi que un solo fragmento nos permite reconocer en cada uno y en cada contexto estos ecos vida-muerte, ¿no? Pero a veces como que a mí en particular, con lo que decías de las noticias Anderson,
me desgasta mucho el tema de las noticias, pero ese es nuestro contexto. O sea, a veces yo digo, claro, es que eso es lo que nos está pasando. También cerrar los ojos es como eludirnos a lo que nos está pasando. Y eso era muy certero de Eti, ¿no? Que como esta espiritualidad de ojos abiertos, tan de moda últimamente, no está. Es que si no es aquí, en esta realidad, ¿en dónde? Porque esto de preferible estar en un convento, y qué delicia estar en un convento, pero no es posible. Natacha. No, yo tengo una pregunta para Ángela y Rosana. Como ustedes saben que desde el año pasado estoy en mi lectura de Eti, todavía hay muchas cosas que desconozco. Y Ángela lo mencionó en la cátedra, en la ponencia que hizo de la cátedra, y ahora lo mencionas tú, Rosana, y es el embarazo de Eti. Entonces yo ahí me pierdo. Esas dos veces que lo he mencionado, yo, ay, ese pedacito no me lo sé. Mira, Natasha, pues justamente creo que es el 6 de diciembre de 1941, no sé si eso alcanza a estar en el cuaderno 3 o ya está en el límite con el 4, no me acuerdo, espérate, miramos. Y cerrando justo el 3. Es cerrando justo el 3, bueno, A pues las justo 9:30 de la noche creo que es, que ella lo pone. de la mañana, 9:30 de la mañana de ese sábado. Sí, sábado 9:30. Sí. ¿Estás hablando de la descripción del aborto? Sí, Sí, señora. Sí que es fuerte, sí, sí, sí. es fuerte, pero claro, mira cómo es de importante saber leerlo en el contexto, porque esto sacado de su contexto puede ser atroz y podemos hacer mucho daño, ¿no? Porque no se comprende, o sea, a ver, de hecho, yo recuerdo que esta fue la pregunta que me hicieron cuando sustenté la tesis ahí en la facultad y me preguntaron, bueno, ¿cómo usted se atrevió a hacer una tesis doctoral en una facultad pontificia de una mujer que abortó? A ver, ¿eso cómo se come? ¿Sí? Esa pregunta recuerdo que me la hicieron con toda la doble intención, me imagino. Pero mira, es justo, creo yo, que lo que tú hiciste, Natasha, hoy, nos da todo el piso que permite comprender esto. Y creo que tú misma lo vas viendo, ¿sí? Porque realmente ella está preparando todo un camino, todo un terreno, pues se sorprende a sí misma embarazada, pues de Han, que era el casero con el que ella vivía allí en esa residencia, y por supuesto, con semejante situación que ella misma está viendo, con la situación de su familia, con los antecedentes psiquiátricos de su familia, primero que todo, con todo el tema de la guerra inminente y de la destrucción que todos preveían, pues ella desprovista de todo criterio de moral, específicamente porque no lo tenía, precisamente porque no es una mujer de ninguna apuesta confesional, aunque fuese judía de tradición, pues todo eso hace que ella escriba lo que escribe en esa página 320 del diario, ¿sí? Es eso, la manera como habría que leerlo, ¿no? Como habría que comprenderlo, porque si tú lo sacas, evidentemente hacemos mucho daño. Y yo creo que aquí también se puede leer inclusive hasta un tipo de sentido de comprensión de la vida, ¿no? Que va más allá de todo lo que pasa aquí, ¿no? Esto creo que puede suscitar nuevas comprensiones, significados de lo que es vida, lo que significa la vida. Muchas A mí gracias. me impacta, o sea, me impacta la descripción del aborto, pero me impacta más, es como, no tanto el hecho mismo, sino que ella dice, qué contradicción, voy a tratar de salvarte la vida matando, ¿sí? Pero es que voy a salvarte de este contexto tan horrible que se me presenta ante mis ojos, ante el miedo de un tema genético y ante el miedo de sí misma, porque si ella era muy consciente que ella no se estaba pudiendo asumir a sí misma tampoco, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que ella atraviesa las relaciones.
atraviesa las relaciones para un alumbramiento, que tal vez fue lo que mencioné en la inauguración. O sea, es que yo me visualizo y quisiera como acordarme, pero eso tocaría como con una regresión. ¿Qué pasa cuando uno atraviesa el canal de la vida para el alumbramiento? Tan doloroso es que no nos acordamos. Pero creo que esa es la dinámica espiritual y ella lo tiene muy consciente. O sea, ella no escribe eso en un momento inconsciente, ni que se ha tomado algo, ni un momento loco. No, ella está. Y además hay una relación muy bonita con lo que le está pasando a su hermano, ¿no? Es que, porque se había jurado a sí misma, también es un tema de coherencia, ella se había jurado a sí misma que no iba a permitir que de sus entrañas saliera un ser que sufriera tanto como su hermano. Sí. ¿Mm? O sea, es un Exacto. ser muy empático, claro, pero entonces el tema del aborto es todo un asunto, ¿no? Que si, como decía Rosanita, si lo ponemos en un contexto moralizado, sin la debida interpretación, pues es un escándalo. Totalmente, ese es el tema, por ahí es la Sí. cosa. Y no lo vuelve a nombrar, creo, ¿no? O sea, es un episodio que No, pasa muy fuerte, muy coyuntural y ya, o sea, ya entra en otras lógicas. ujú. No, y ella está convencida que lo que ha hecho ha sido bien. De hecho, mira, llama la atención ahí cuando dice, tendré la sensación de haber hecho una buena acción y haber actuado de manera responsable. ¿Sí? Mm. Hace un ratico que se mencionó el tema de la vida y de cómo también en la vida se puede vivir muriendo. Yo creo que eso era lo que quería evitar Eti. Sí. Sí, total. Sí. Incluso ahora que mencionamos este aspecto, si nos devolvemos hasta el 5 de diciembre, 4 días antes, ya está comenzando a introducirnos como a ese ciclo que Angelita llamaba el del alumbramiento, porque desde ese viernes por la mañana dice que es un día oscuro. Comienza a hablar de que caminando en mediodía de la niebla, ayer por la mañana, comienza a contextualizarnos, a meternos como en todo lo que está reflexionando en medio de la niebla, pero la niebla de la mañana. Y todo como este círculo que se abre, se cierra después de contarlo de su aborto con una cita de Suárez que dice, la intuición es el corazón que puede ver en la oscuridad. Entonces está hablando que todo su proceso eh, ha estado atravesado por sus intuiciones también, pero también por un proceso de concientización de lo que está sucediendo. Está viviendo, no solo lo que me perdí un poquito, porque ya. Te congelaste un poquito, o sea, pero no sé, Sí, una gotica. como ser coherente con lo que está sucediendo y también con lo que ella misma está viendo, ¿no? Que no solamente en su familia, sino en el estallido de la guerra que ya ha comenzado, como de ser coherente con su reflexión sobre la vida. Y me llama mucho la atención que es un apartado que está alejado de cualquier sentimiento egoísta o cualquier comprensión egoísta que lo hace solamente por sí misma, ¿no? Hablado en esta versión en español nos hablan además de Dostoyevsky, de Martin Buber, del yo-tú, de toda esta comprensión de la alteridad, del cuidado del otro, que sale constantemente. Y en medio de todo eso, de las terapias que realiza con agua caliente, ¿no? Que no es solamente para su aborto, sino para meter sus pies cansados, también lo ha dicho antes, ha dicho que Han le ha ayudado y le ha llevado agua muchas veces al baño. Y en este ejercicio, podemos decir, de buscar salud para sí misma y cuidado, aparece pues la cuestión del aborto, que yo creo que es de los relatos más sanadores que yo he leído también. Yo recuerdo mucho, y yo creo que nunca lo voy a olvidar porque es algo muy fatal, lo que nos ponían a leer en el colegio de este libro de Juventud en Éxtasis, que tiene un relato del aborto y me arrancaron un dedo y mi otro dedo, y ahí mi piernita, y todo, que literal cuando alguien lo lee queda muy impactado, pero no desde el aprendizaje de lo que acontece frente a la vida, como tú lo decías, Angelita, sino del miedo, desde el miedo, ¿no? Y creo que algo que Eti nos enseña es que también
una vida no se salva con el hecho de dejarla nacer, ¿no? Que salvar una vida implica muchísimo. Incluso me gusta que ella misma diga que tiene la sensación de salvar una vida y luego diga, no, mentiras, tampoco. Quizás puedo verlo así, pero no, porque no la estoy salvando. Estoy evitándole que padezca lo que yo padecí, pero no puedo llamar a esto también salvar. Entonces siento que ella misma se responde de múltiples maneras, pero lo hace teniendo una claridad frente a sí misma y frente a su cuerpo, y me parece que como le decía Rosana, también es muy importante tenerlo claro, siguiendo todo lo que ha dicho Betty hasta el momento y lo que va a decir, para no descontextualizarlo y decir, ah, no, es una proaborto, ah, no, y demás, pues porque, pues no, Betty no está diciendo esto, y pues está entonces dándonos luz de una situación. Yo creo que este pasaje, por ejemplo, a muchas personas les puede también ayudar a comprender muchas experiencias de otra manera, ¿no? Igual que sus pasajes eróticos y demás, ¿no? Que logran abrir un poco más la comprensión del amor y de la vida, como lo hemos dicho. Maravilloso, ¿no? Sí, bueno, pues como ves, Natacha, tu relatoría pues ha generado muchas preguntas, seguramente para el auditorio en general también. El tiempo se nos pasó y teníamos otra actividad. Gracias, Anderson, gracias, Rosanita, Natacha y pues la audiencia, porque también hay muchos oídos que están reflexionando a nivel interno. Y era el tema del segundo encuentro y si habría preguntas, porque tenemos 4 minutos y sé que hay preguntas. Qué pena cortar como tan abruptamente la nutrida reflexión, pero pues siendo coherentes con el tiempo, cumplidos con el tiempo, sé que hay preguntas respecto al encuentro. No sé si las quieren hacer o se las mandan por correo o las mandan por correo al semillero. Hay 3 minutos disponibles respecto a las inscripciones, respecto a si hay que inscribirse también en las ponencias, a las mesas, porque como hay mesas simultáneas, entonces sí hay que inscribirse, bueno, en fin. Si alguien quiere preguntar. ¿No? Sí, Fray Alejandro, dale. sí, es que yo tenía precisamente esa duda porque después de la sesión anterior, Leomer me llamó y él me comentó algo, pues respectivamente, pues que yo no sabía, que era, pues él me comentó sobre las inscripciones. Pues no sé cómo va a funcionar, por ejemplo, la parte de las ponencias, si nos tenemos que inscribir en las comunicaciones o cómo va a ser eso, o en el mismo encuentro, en el transcurso, pues se darán esos espacios o previamente, no sé cómo será en términos logísticos, si nos pueden. Pues en este momento puedo aclarar un poquito, bueno, cuando tú te refieres cómo se inscriben las comunicaciones, no sé a qué te refieres exactamente. Es decir, No, porque la me decía, participación. La participación, exactamente, exactamente, para ver en cuáles quieres participar o estar presente, porque va a haber así es. mesas simultáneas. Ok, ajá, Sí. exactamente. Entonces, Sí, para ver no, si hay exacto. inscripción o uno entra a Pues cualquier. mira, de hecho, al ingreso, al inicio, de hecho lo estamos preparando ahora, al inicio del evento, a la entrada, en la primera fase se van a exponer y se va a entregar el programa con todo el detalle. Hay un programa general que se va a lanzar previamente, ya próximamente va a estar, pero el detalle de las comunicaciones solo se va a conocer ya cuando estemos en el evento para las personas que asistan, porque para las que pues para las que estén online, solo van a poder ver las que se puedan emitir, porque no se pueden emitir las dos en simultánea y ya luego lo otro se graba y en diferido se enviará, ¿sí? Pero para las personas que estén en presencial van a poder optar a cuál mesa ir. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente se les va a dar la información y van a tener un espacio, un lugar donde inscribirse desde el comienzo del evento, donde dice, no, me llama la atención la mesa 3 o la mesa 1, etcétera, y entonces ya simplemente asisten a la mesa que les va a interesar. Ok, Ok. perfecto, perfecto, muchas gracias. Con todo Bueno, gusto. sí.
No, decirles que pues que ya las inscripciones están abiertas, que si hay dudas respecto a, no sé, al lugar o a los días o lo que sea, están pues abierta el tema para Estamos, responder y que exacto, la idea es porque que podamos participar todos. Ujú. esta es un poquito la idea, porque claro, la próxima reunión de semillero ya va a ser en la última semana, el último martes, si no estoy mal, de julio, que es, ¿qué fecha, De Angelita? No me julio, acuerdo. El último sí, martes de julio. Se me olvidó, aquí no tengo el calendario, pero sí, bueno. ya les digo, sí. La siguiente fecha está prevista para el 31 de 25. julio. Ah, para el 25, sí, porque el 31 es lunes, para el Es lunes. 25, para que no nos quede, para 25 que de nos quede julio. espacio. Sí, Bueno, exacto, 25 de julio. Para esa fecha, sí, pues ya gracias, es un Alejandro. poquito, ya será un poquito tarde dar información del evento porque ya estamos muy encima. Entonces, por eso es importante que cualquier duda que se tenga, podemos escribir al semillero, que el semillero nos puede redireccionar también a el área de mercadeo, porque pues son los encargados, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí están conectadas las dos chicas que nos colaboran en mercadeo, que justamente son Joana y Paola. Justo están las dos aquí para estar atentas a lo que sea. Yo quisiera, de todas maneras, y ambas tienen su teléfono de la fundación que está dispuesto y disponible para eso. No sé si, no sé si quieras, Joana y Paola, dejar en el chat los teléfonos de contacto de ustedes dos para que se comuniquen con cualquiera de las dos, porque ellos tienen toda la información y todos los detalles para ayudarles en lo que sea. Además, hay un dato importante, según entiendo, y es que hasta el 5 de junio tenemos un descuento especial para las personas que se logren inscribir hasta el 5 de junio. Luego hay otra tarifa hasta el 15 de julio, creo, y otra tarifa del 15 de julio hasta que pues se agoten los cupos, ¿no? Entonces, básicamente es eso, para que lo tengamos presente. Entonces, sí está bien que de pronto nos socialicen allí los números de, de los contactos de las inscripciones, pues mucho mejor. Yo les quiero compartir algo que les va a gustar en este momento, y es esto que tengo aquí delante, a ver dónde lo tengo. Vamos a mirar un poquito antes de que terminemos. Aquí está. Resulta ser que este 1 de junio, nuestra querida Natacha, aquí presente, nos va a dar una pequeña conferencia en el ámbito de los conversatorios con ETI, que en alianza con el Instituto Carmelitano de Espiritualidad. El 1 de junio es jueves, va a ser a las 18:30 horas de Colombia. También se va a transmitir online. Esta inscripción es un convenio que tenemos Instituto y Fundación, y pues tiene una donación de 20,000 pesitos, y si la persona está fuera del país son $10, ¿sí? Para que lo sepamos y se inscriban los que quieran inscribirse. A esos mismos números, este es el número de Paola, donde perfectamente se pueden inscribir. Ahí están anotados, por si quieren tomar nota, ahí lo tienen. Ese sería como la información, digamos, de lo que tenemos aquí más recientemente. Y este sábado tenemos la tertulia, La mística de la mirada, de Etty Hillesum, por el licenciado Francisco Reyes de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Es un hombre supremamente lúcido en el tema, supremamente interesante, lo que nos compartió en otra tertulia el año anterior, tuvo bastante eco. Creo que va a ser también una cosa muy, pues que va a valer la pena, ¿no? Y que si quieren divulgar, pues también lo podemos divulgar. Pueden ustedes acceder a las redes de la Fundación, al Instagram, al Facebook, ahí está toda la información de todas estas cosas, incluido también lo del evento, está todo allí. Yo creo que eso sería, Angelita. Ahí ya tienen, Sí, ahí muy está. bien. Paola nos dejó su Sí, sí, teléfono, Joana también. sí, sí. Bueno, entonces así quedamos. La idea es volvernos a encontrar el 25 de julio y cualquier duda, cualquier asunto, por favor, se comunican.
con Paola y Angelita, con hoy Joana. parece que había 2 personas nuevas que no tuvimos en cuenta presentar, que es Alejandra Arias y estaba María Paz, pero creo que ya salió de la sala. No sé, era comentarte eso. Que ahí está Alejandra, ¿verdad? Si quieres, Alejandra, presentarte un momentín. No sé si está todavía, o ya salió, no, ahí está. Pero Pues bueno, está bienvenida, en todo conectada, caso, pero no. bienvenida. Sí, bienvenidas, ya Sí, saben cuál es sí. pues la ruta, la información, las dinámicas y el correo del semillero siempre está abierto para cualquier cosa. Rosy siempre es muy dinámica en contestar, entonces estamos pendientes. Creo que Una encendiste feliz tu noche, gracias por... micrófono. Alejandra creo que encendió su Sí, micrófono. ahora sí, ¿me escuchan? Ah, Sí, perdón. ¿desde Sí, dónde perdón, lo que nos...? pasa es que estaba justo, me tuve que correr del lugar para poder hablar. ¿Cómo están? Gracias. Soy, bueno, María Alejandra Arias de Argentina. Acá es de noche, ya avanzado. Bueno, y siempre me interesó la vida de Eti. Yo lo que tengo es el diario de una vida conmocionada. Los cuadernos no los tengo, así que no sé cómo seguir las lecturas que están haciendo. Pero bueno, me parece muy, muy apasionante la vida de ti. Mañana justo me voy de retiro porque acá es feriado largo en Argentina, así que bueno, me voy 5 días en un monasterio, así que me voy a llevar material de lectura para meditar. Alejandra, si nos dejas el correo, entonces, bueno, el Sí, semillero tiene que sí, tener sí, tu correo, pero si nos lo correo. confirmas, te mandamos Sí. la versión en español, la corta. Ah, ok, perfecto. Claro que sí. Bueno, bienvenida y ojalá te puedas Gracias. conectar. Gracias. Sí. Bueno, entonces, gracias, feliz noche, siempre es un gusto verlos y nos estamos viendo. Ojalá que todos también nos encontremos.